adecuadas, que si se les facilitara a algunas personas tener el tiempo y la disposición para hacer un retiro que sería de mínimo de 2 semanas, eh, yo estaría muy dispuesto digamos, llevar con esas personas el retiro en paralelo, de manera que tuviéramos contacto periódico precisamente para discutir principalmente aspectos relacionados con la práctica intensiva de la meditación, ¿no? Como si estuviéramos en un retiro presencial. Esto ya lo he hecho yo anteriormente y funciona muy bien. Es decir, en forma periódica, cada 5 días, cada 7 días, dependiendo del, del periodo de retiro, entramos en contacto y se discuten los aspectos de la práctica, pero ya, digamos, en forma uno a uno, ¿no? Personal, atendiendo a las dificultades o las necesidades del meditador. Entonces, yo estaría dispuesto a, a hacer esto con la persona que estuviera interesada. Ahora, y como somos muy pocos en esta reunión, bueno, no hay problema. Yo te pediría de favor, Jonah, que les comunicaras eso en un momento dado a los miembros del grupo. Yo creo que va a tener que ser después de que regresen del retiro, en alguna reunión que tengan ustedes, se lo comunican y entonces aquellas personas que estuvieran interesadas, lo único que tienen que hacer es solicitarte, Jonah, mi correo electrónico, se ponen en contacto conmigo y yo entonces me organizo con ellos para ver cómo hacemos la dinámica. No espero que sean decenas o docenas de gentes que puedan hacer ese tipo de retiro, pero sí tal vez una o dos personas pudieran tener la oportunidad y si es así, entonces con mucho gusto estoy ahí para esas personas, para discutir la práctica, para alentarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces lo vamos a dejar así. Y ahorita vamos a proceder entonces ya a la discusión del tema con el cual yo quiero, ya básicamente concluyo en cierta forma eh, muchas de las series que hemos estado analizando en las pláticas anteriores. Como ustedes recuerdan, realmente hemos analizado toda una serie de secuencias graduales o secuencias causales, ¿sí? Que tienden a- a describir en cierta forma están muy relacionadas con el entrenamiento gradual, aunque no necesariamente las llamaríamos entrenamiento gradual, pero tienen mucho que ver con ello, ¿no? Por ejemplo, la secuencia que vimos en el Sutta de Chanki, por ejemplo, describe cómo en un principio uno visita a los maestros, uno pone atención, uno escucha el Dhamma, y así sucesivamente hasta llegar a lo más elevado, ¿no? Y luego las secuencias, por ejemplo, que vimos en Anguttara Nikaya, también muy parecido. La persona se asocia con buenas personas, al asociarse con buenas personas desarrolla fe, si desarrolla fe, entonces tiene disposición eh, para dirigir su mente en forma apropiada y eventualmente desarrollar atención plena con comprensión clara y así sucesivamente. Es decir, vimos muchos diversos casos todos relacionados. Y entonces, en lo que voy a presentar en un momento, es básicamente vamos a decir, la presentación clásica, vamos a decirlo así, del Buda del entrenamiento gradual. Es decir, cómo describe él específicamente el entrenamiento gradual que todos tendríamos que seguir eh, en el sentido de que que es un entrenamiento que a pesar de que la mayoría de las ocasiones se lo menciona a los bhikkhus y a las bhikkhunis, es completamente aplicable a los laicos también. Entonces,
voy a iniciar la presentación. Vamos a ver. Y aquí, ¿sí se ve? ¿Se puede ver? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos y se ve claro. Ah, perfecto. Si en un momento dado se corta el audio, háganmelo saber inmediatamente porque entonces en ese caso yo movería la laptop más cerca del router, ¿sí? En caso Perfecto, de que quedamos hubiera así. problema. Bueno, entonces lo primero que habría que discutir es nada más una diferencia de términos que provienen del Pali. Eh, en el diccionario budista de Nyatiloka se explica muy resumidamente eh, lo que es lo que se llama Anupubikata, que es la instrucción gradual. Y aquí estoy poniendo entre paréntesis, no confundir con Anupubasika, el entrenamiento gradual. Son cosas diferentes, aunque están en cierta forma relacionadas, pero son categorías muy definidas cada una de ellas y hay una cierta diferencia. Eh, la instrucción gradual básicamente consistía en un sermón progresivo que daba el Buda cuando era necesario, como dice aquí el texto, cuando era necesario preparar primero la mente del oyente antes de hablarle sobre la enseñanza avanzada de las cuatro nobles verdades. Entonces, este sermón progresivo es muy interesante porque cuando se menciona esto en los sutas, eh, parece ser que es el tipo de plática que el Buda le daba o podemos decirlo así, a un auditorio o a un escucha promedio, por decirlo así, para una persona que básicamente no conociera mucho del Dhamma, y entonces lo que hacía él es que en el lapso de una sola plática lo llevaba desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿no? Claro, eso solamente un Buda puede hacerlo y esperar que sea muy efectiva esa instrucción gradual. Pero ustedes saben que el Buda es el maestro de maestros por excelencia, es el mejor maestro que ha habido, eh, y los Budas son los mejores maestros que ha habido y que habrá en el futuro, los Sama Sambudas. Entonces, no es de extrañarse que esto se pueda dar, ¿no? Lo que el Buda llamó inclusive el milagro de la enseñanza o el superpoder de la enseñanza, de la cual decía él que de todos los superpoderes, este era el más alto, el más encomiable y el que se debía buscar, ¿no? El poder de la enseñanza del Dhamma. Entonces, el texto dice así, entonces el bendito le dio una instrucción gradual, es decir, habló sobre la liberalidad, el dar, dana, la generosidad. Después hablaba sobre la conducta moral, y posteriormente sobre los cielos. Después explicó el peligro, la vanidad y la depravación de los placeres sensoriales y las ventajas de la renuncia. Cuando el bienaventurado percibió que la mente del oyente estaba preparada, flexible, libre de obstáculos, elevada y lúcida, entonces le explicó esa exaltada enseñanza particular de los Budas, es decir, el sufrimiento, su causa, su cese y la vía que conduce al cese del sufrimiento, es decir, las cuatro nobles verdades. Ahora, esta secuencia es muy interesante, hay muchos aspectos, pero por ejemplo, eh, resalta como en el inicio eh, lo que se aborda en forma clásica en el budismo es primero ciertas cualidades como la generosidad o el dar. Es el primer escalón, por decirlo así,
y mucho antes de inclusive hablar acerca de preceptos o conducta moral, ¿no? Eso es muy interesante. Eh, el dar y el ser agradecido son las 2 primeras cualidades que uno debe desarrollar como un budista neófito, por decirlo así. Y esto corresponde con esa instrucción gradual. Primero hablaba ampliamente acerca del dar, de los beneficios del dar, de las formas de dar, de las diferentes variables que operan en el acto de dar, porque hay muchas variables, es un tema increíblemente amplio. Cuando uno da, uno tiene que considerar primero la intención, después uno considera el objeto que se está dando, después se considera desde el punto de vista de quien recibe la ofrenda, y otro aspecto, por ejemplo, muy importante es la frecuencia con la que se practica esta generosidad. Entonces, aquí, en este párrafo, es una descripción muy, como decimos, a ojo de pájaro, muy general. Entonces, ese es el primer punto interesante. Después, lo que me parece interesante es que el Buda, desde luego, necesariamente tenía que hablar de conducta moral, porque esa es la base para tener una mente limpia. No puede haber una mente limpia cuando lleva una vida inmoral. Y después él les decía que como consecuencia de seguir la conducta moral, entonces la recompensa, y esto basado en las enseñanzas sobre karma y renacimiento, la cual se entiende que está incluyéndolas en este espacio entre la conducta moral y lograr el renacimiento celestial. Entonces, eh, lo interesante es que les hablaba acerca de las bondades del renacimiento celestial, de cómo el renacimiento celestial es muy deseable, e inclusive hay sutas en los que el Buda estipula que los placeres celestiales no tienen comparación con los placeres humanos, placeres sensoriales humanos. Así que es muy difícil eh, establecer ese grado, esa gigantesca diferencia entre el placer mundano y el placer celestial. Y claro, esto se los decía como un aliciente, y es entendible. Ahora, esto también está muy de acuerdo en el aspecto de que la enseñanza del Buda, y el mismo Buda lo llegó a establecer de esa forma, es para 3 tipos de personas. La primera persona es una persona que solamente tiene como interés tener una buena vida presente. Pero esa persona no tiende a ir más allá de eso. Eso es lo que busca y eso es lo que le da satisfacción. Entonces a ellos son a los que les habla de liberalidad y les habla de conducta moral. El segundo tipo de persona es la persona que sí cree, que tiene fe en la ley del karma y el renacimiento, y entonces a ellos es a quienes les enseña precisamente el nexo entre conducta moral y el logro favorable de un renacimiento divino. Entonces es el segundo tipo de persona. Y hay un tercer tipo de persona que es el que tiene la aspiración máxima. La persona eh, ya sea laica o monástica, que tiene como aspiración lograr el nirvana. Sí, entonces a ese tipo de persona le da la instrucción correspondiente. Y esta instrucción gradual básicamente engloba a los 3 tipos de persona, ¿sí? La persona que quiere ir más allá de la mera recompensa celestial de un buen renacimiento, entonces le explica eh, un poquito, es un poco paradójico porque primero les está diciendo que los cielos son muy deseables, etcétera, pero después, el siguiente tema, inmediatamente después, les empieza a describir el peligro y la vanidad y básicamente el peligro
de ser indulgente con los placeres sensoriales. Entonces, pareciera ser es una cosa un poco rara, pero si tomamos en cuenta estas 3 tipologías que les acabo de decir, entonces sí tiene mucho sentido. Y y desde luego, en sus audiencias había personas de este tercer tipo, eh, que podían entender, ¿sí? Precisamente, y que, ganaban algo de esta explicación del Buda en cuanto a los peligros de los placeres sensoriales y las ventajas de la renuncia, ¿sí? Y entonces, eso ya, digamos, eh, esas ventajas de la renuncia tienen que ver con una preliminar de restricción sensorial, buscar la soledad, buscar la moderación, la autorrestricción, etcétera, etcétera, ¿no? Y después dice el texto, cuando el bienaventurado percibió que la mente del oyente estaba preparada, flexible, libre de obstáculos, elevada y lúcida, entonces le explicó esa exaltada enseñanza particular de los Budas, que son las cuatro nobles verdades. Bien, eso es la instrucción gradual. Ahora, el entrenamiento gradual, por lo menos en la colección de los discursos intermedios, el Majjhima Nikaya, hay dos que sobresalen, que es el número 53, el Seka Sutta, es decir, el Sutta de los discípulos en entrenamiento superior, los Sekas, y el Danta Bhumi Sutta, y que es el Majjhima 125. Entonces, que fue el que les envié anteriormente para que revisaran. Bien, tomando en cuenta este sutta, el 125, el llamado el grado de los domados, lo que he hecho es, he dejado fuera aspectos que no son centrales, pero que son preliminares a la descripción del entrenamiento gradual. Y entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a leerlo. eh, eh, Hasta el punto 14, hasta el párrafo 14, todo está precedido de la descripción de la doma de elefantes, de cómo en la antigua India operaban los domadores de elefantes, ¿sí? Que utilizaban un elefante bien entrenado para adentrarse a la selva y poder encontrarse con un elefante que pudiera ser domado, ¿no? Entonces, con ayuda de ese elefante lo sacarían de la selva a campo abierto y empezaría el entrenamiento de ese elefante. Esa es la analogía, ¿no? Pero aquí, en la descripción inicial del entrenamiento gradual, en este sutta particular, dice que la persona que quiere ser entrenada se afeita el cabello y la barba, se pone la túnica amarilla y sale del hogar a la vida sin hogar. Es así como un noble discípulo sale a campo abierto, pues los dioses y los humanos se aferran a las 5 ramas del placer sensorial. Entonces, nuevamente, es ese aferramiento al placer sensorial lo que nos impide salir y entrenarnos, ¿no? Luego dice, entonces el Tathagata lo disciplina aún más diciéndole, ven, Bhikkhu, sé virtuoso, refrenado con la restricción del patimokkha, es decir, las reglas básicas del Vinaya. Sé perfecto en conducta y recurso, y viendo el miedo en la más mínima falta, entrena siguiendo los preceptos de entrenamiento. Y después está hablándole a un tal Ajivesana, le dice, cuando Ajivesana, el noble discípulo es virtuoso, y viendo el miedo en la más mínima falta, se entrena siguiendo los preceptos de entrenamiento, entonces el Tathagata lo disciplina aún más diciéndole, ven, Bhikkhu, protege las puertas de tus facultades sensoriales. Al ver una forma con el ojo, no te aferres a sus signos y características, ya que si dejaras la facultad del ojo sin vigilancia, podrían invadirte estados malsanos de deseo y aversión. Practica el camino de su restricción, protege la facultad del ojo, emprende la restricción de la facultad del ojo. Al oír un sonido con el oído, al oler un olor con la nariz, al saborear un sabor con la lengua, al tocar algo tangible con el cuerpo, al conocer un objeto mental con la mente, no te aferres a sus signos y características, dado que si dejaras la facultad de la mente sin protección, podrían invadirte estados malignos e insanos
de deseo y aversión. Practica el camino de su restricción, protege la facultad de la mente, emprende la restricción de la facultad de la mente. El noble discípulo guarda entonces las puertas de sus facultades sensoriales, entonces el Tathagata lo disciplina aún más diciéndole: ven, Bhikkhu, sé moderado en el comer. Reflexionando sabiamente, no debes tomar alimentos por diversión, ni por gula, ni por el bien de la belleza física y el atractivo, sino solo para la resistencia y continuación de este cuerpo, para acabar con la incomodidad y para ayudar a la vida santa, considerando: así acabaré con las viejas sensaciones de hambre, sin despertar nuevas sensaciones debidas a la ingestión excesiva, y estaré sano e intachable y viviré con comodidad. Cuando Ajivesana, el noble discípulo, es moderado en el comer, entonces el Tathagata lo disciplina aún más diciéndole: ven, Bhikkhu, sé devoto de la vigilia. Durante el día, mientras caminas de un lado a otro y te sientas, purifica tu mente de estados obstructivos. En la primera vigilia de la noche, mientras caminas de un lado a otro y te sientas, purifica tu mente de estados obstructivos. En medio de la vigilia de la noche debes acostarte sobre el lado derecho en la postura del león con un pie superpuesto al otro, atento y plenamente consciente, después de anotar en tu mente el tiempo para levantarte. Después de levantarte, en la última vigilia de la noche, mientras caminas de un lado a otro y te sientas, purifica tu mente de estados obstructivos. Entonces el Tathagata lo disciplina aún más diciéndole: ven, Bhikkhu, sé plenamente atento y de comprensión clara. Actúa con plena conciencia al avanzar y al regresar, al mirar hacia adelante y al mirar hacia otro lado, al flexionar y extender las extremidades, al usar la túnica y llevar la túnica exterior y el cuenco, al comer, beber, consumir alimentos y saborear, al defecar y orinar, al caminar, pararse, sentarte, dormirte, despertarte, al hablar y guardar silencio. Es decir, atención a todas las actividades físicas con comprensión clara, es decir, con un entendimiento del propósito de esas acciones y del contexto, un entendimiento de qué es lo que es contextualmente adecuado y correcto. Bien, entonces el Tathagata lo disciplina aún más diciéndole: ven, Bhikkhu, busca un lugar de descanso apartado, el bosque, la raíz de un árbol, una montaña, un barranco, una cueva en la ladera de una colina, un osario, una espesura de la jungla, un espacio abierto o un montón de paja. Al regresar de su ronda de limosnas, después de la comida, ese monje o monja se sienta, dobla las piernas en forma de cruz, pone el cuerpo erguido y establece la atención plena ante él o ella. Abandonando la codicia por el mundo, mora con una mente libre de codicia, purifica su mente de la codicia. Abandonando la mala voluntad y el odio, mora con una mente libre de mala voluntad, compasivo por el bienestar de todos los seres vivos, purifica su mente de la mala voluntad y el odio. Abandonando la pereza y el letargo, permanece libre de la pereza y el letargo, perceptivo de la luz, atento y plenamente consciente, purifica su mente de la pereza y el letargo. Abandonando la inquietud y el remordimiento, permanece sin agitación, con una mente interiormente pacífica, purifica su mente de inquietudes y remordimientos. Abandonando la duda, permanece habiendo ido más allá de la duda, sin perplejidad acerca de los estados saludables, purifica así su mente de la duda. Es decir, una vez que la persona ha logrado la reclusión física, ahora tienen que lograr la reclusión mental, que es precisamente la reclusión con respecto a los 5 impedimentos, que es lo que se está describiendo en este pasaje. Habiendo así abandonado estos 5 impedimentos, imperfecciones de la mente que debilitan la sabiduría, permanece contemplando el cuerpo, enérgico, plenamente consciente y atento, habiendo desechado la codicia y el dolor por el mundo. Permanece contemplando las sensaciones como sensaciones, la mente como mente, los objetos mentales como objetos mentales, enérgico, plenamente consciente y atento, habiendo abandonado el deseo y la aversión por el mundo. Es decir, se aboca, una vez que los impedimentos han sido suprimidos, se aboca al desarrollo de los 4 fundamentos de la atención propiamente. Luego continúa diciendo:
Así como Ajivesana, el domador de elefantes, planta un gran poste en la tierra y ata al elefante del bosque por el cuello para dominar sus hábitos del bosque e inculcarle hábitos afines a los seres humanos, así estos cuatro fundamentos de la atención plena son las ataduras de la mente del noble discípulo para dominar sus hábitos basados en la vida familiar, para dominar sus recuerdos e intenciones basados en la vida familiar, para dominar su angustia, fatiga y fiebre basados en la vida familiar, y para que pueda alcanzar el verdadero camino y realizar el nirvana. Entonces el Tathagata disciplina a ese bhikkhu aún más. Dice, ven bhikkhu, permanece contemplando el cuerpo como cuerpo, pero no tengas pensamientos de deseo sensorial. Permanece contemplando las sensaciones como sensaciones, mente como mente, objetos mentales como objetos mentales, pero no tengas pensamientos de deseo sensorial. Y aquí hago una observación entre paréntesis, digo, esta parece ser una descripción de los cuatro fundamentos de la atención que da a entender que es a nivel de la primera llana, es decir, desarrolla la atención al cuerpo, a las sensaciones, etcétera, a un grado de concentración que sería el equivalente a la primera llana. ¿Por qué lo digo? Porque en el siguiente párrafo dice, con el aquietamiento de la aplicación inicial y aplicación sostenida de la mente, entra y permanece en el segundo llana. Eso da a entender que previamente habló del primer yana, lo cual tiene mucho sentido. Básicamente está diciendo, uno puede entrar en yana con cualquiera de los cuatro fundamentos de la atención. Se establece en esa primera yana y posteriormente continúa dejando atrás los factores burdos, como la aplicación inicial y sostenida de la mente, y así va entrando sucesivamente en el segundo, tercer y cuarto yana. Y luego continúa diciendo, cuando su mente, perdón, perdón, dice, cuando su mente concentrada se purifica así, entonces aquí esto se refiere a ciertos pasajes de los sutas en donde describe el Buda que posteriormente al logro de la cuarta llana, una persona entonces puede tener acceso a los llamados tres conocimientos superiores, o Tevilla. Los tres conocimientos superiores son el primero es el conocimiento de las vidas pasadas, la remembranza de cierto número de vidas pasadas. El segundo conocimiento es acerca del renacimiento en términos de cómo los seres mueren y renacen de acuerdo con su karma. Y el tercer conocimiento superior es el conocimiento de la destrucción de las propias corrupciones, es decir, la corrupción del deseo sensorial, la corrupción del deseo de existencia y la corrupción de la ignorancia, que son las corrupciones que nos atan a samsara. Al deshacernos de esas corrupciones, logramos el nirvana. Entonces, ese es el paso final. Y entonces dice el texto, esa persona entiende que el nacimiento ha sido destruido, la vida santa ha sido vivida, lo que se tenía que hacer se ha hecho y ya no habrá más regreso a cualquier estado del ser. Bien, entonces eso es así concluye básicamente ese sutta. Después tengo aquí una descripción un poquito más resumida que lo anterior, y no obstante que es una repetición, eh, lo voy a leer. Ya saben que en nuestra tradición es alto nivel de repeticiones, entonces hay que tomarlo con paciencia y ver la utilidad que tiene la repetición. Entonces, aquí describo, de acuerdo con el diccionario budista de Nyanatiloka, el texto correspondiente al entrenamiento gradual dice, el desarrollo gradual del óctuple sendero en el progreso del discípulo. En muchos suttas ocurre un pasaje idéntico que describe el curso gradual de desarrollo en el progreso del discípulo. Ahí se muestra cómo este desarrollo se lleva a cabo gradualmente y conforme a las leyes.
desde la primera audición de la doctrina y desde la fe germinal y la comprensión confusa hasta la realización final de la liberación. Entonces, el texto estándar es que después de oír la ley, es decir, después de oír el Dhamma, escuchar el Dhamma, la persona se llena de confianza y piensa, llena de obstáculos es la vida doméstica, un montón de basura, pero la vida sin hogar de un bhikkhu o una bhikkhuni es como el aire libre. No es fácil cuando se vive en casa cumplir en todo punto las reglas de la vida santa. ¿Qué tal si ahora me cortara el pelo y la barba, me pusiera la túnica amarilla y saliera de casa a la vida de los sin techo? Y después de un corto tiempo, habiendo renunciado a sus posesiones, muchas o pocas, habiendo dejado atrás su círculo de parientes, pequeño o grande, se corta el pelo y la barba y se pone la túnica amarilla y sale del hogar a la vida sin hogar. Habiendo así dejado el mundo, cumple las reglas monásticas, evita la matanza de seres vivos y se abstiene de ello, sin palo ni espada, concienzudo, lleno de simpatía, está deseoso del bienestar de todos los seres vivos, evita robar, evita la falta de castidad, evita mentir, chismorrear, el lenguaje áspero y la charla vanidosa. Se abstiene de destruir semillas y vegetales y plantas. Come solo a una hora del día. Se mantiene al margen del baile, el canto, la música y la asistencia a espectáculos. Rechaza los adornos florales, perfumes, ungüentos, así como cualquier otro tipo de adorno y cosmético. No usa camas altas y lujosas. El oro y la plata no los acepta. Se mantiene alejado de comprar y vender cosas. Se conecta con la túnica que protege su cuerpo y con el cuenco con el que se mantiene vivo. Donde quiera que va, está provisto de estas dos cosas, tal como un pájaro alado que vuela lleva sus alas consigo. Al cumplir con este noble dominio de la moralidad, siente en su corazón una felicidad irreprochable. En lo que sigue a continuación, se muestra cómo el discípulo vigila sus cinco sentidos y su mente, y mediante esta noble restricción de los sentidos, siente en su corazón una felicidad intachable, cómo en todas sus acciones está siempre atento y claramente consciente, y cómo estando equipado con esta elevada moralidad y con esta noble moderación de los sentidos, y con atención plena y comprensión clara, elige una morada apartada y liberando su mente de los cinco obstáculos o impedimentos, alcanza la plena concentración, el samadhi, y cómo a partir de entonces, al desarrollar la percepción o vipassana con respecto a la transitoriedad, el sufrimiento y la impersonalidad de todos los fenómenos de la existencia, finalmente logra la liberación de todas las corrupciones e impurezas y así la seguridad surge en él. Para siempre estoy liberado, este es el último nacimiento, ninguna existencia nueva me espera. Entonces, esto es un poquito más resumido que el sutta que leímos anteriormente. Y finalmente, lo que hice para ustedes, porque les voy a enviar este resumen, hice un hiper resumen del entrenamiento gradual, simplemente unas cuantas palabras para resumir todas las etapas, ¿no? Entonces, la primera es escuchar el Dhamma de alguna forma. Cuando eso sucede, surge la fe. Entonces uno sale de la vida hogareña a la vida sin hogar si uno va a la vida monástica. En el caso del laico, el equivalente es que esa persona laica de todos modos se establece en la renuncia, ¿sí? Adoptando, por ejemplo, la, eh, eh, la restricción sensorial, establece también la reclusión física. Eso ya implica el aspecto de renuncia, ¿sí? Para un laico. Una vez que hace eso, que tiene esa disposición, adopta los preceptos, ya por ejemplo sea los 5 preceptos, que son los que todo laico mantiene de por vida, es decir, todo aquel laico que haya tomado refugios y preceptos, toma los 5 de por vida y ocasionalmente toma los 8 preceptos en los días de Uposatha, que son la luna llena, la luna nueva, y a veces incluyendo el cuarto creciente y el cuarto menguante. Y adoptando estos preceptos, ya sean 5, 8, 10, mantiene una vida virtuosa. Posteriormente, practica la restricción sensorial.
Practicando una vez hecho eso, entonces practica la moderación en la comida y la moderación en el dormir, tal como se describió en el sutta que leí. Y después, en el sutta M53, en el Seka Sutta, hay una variante en donde el venerable Ananda, que está dando la exposición, incluye como parte de este entrenamiento gradual la necesidad de desarrollar y llegar a poseer las siguientes 7 cualidades. La primera es el fe en el Tathagata, es decir, la fe en el Buda, en su enseñanza, la vergüenza moral y el temor moral, que son los aspectos cardinales en los que se basa la práctica moral. ¿Sí? Son los dos ideales fundamentales para todos los preceptos relacionados con la moral, ya sean para laicos o los monásticos. Una vez que se establece uno en esto, entonces uno se aplica al aprendizaje y la memorización, ¿sí? Entonces es un aspecto importante. Esas son cualidades que el practicante budista debe desarrollar, es decir, el estudio, debe estudiar y debe también ejercitar la memorización de las enseñanzas en la medida de lo posible y en la extensión posible, ¿sí? Eh, una vez hecho esto, entonces uno especialmente desarrolla la facultad de energía, la atención plena y finalmente la sabiduría. Ahora, es interesante porque estas 7 cualidades que el venerable Ananda recomienda dentro del contexto del entrenamiento gradual, resulta que son básicamente las 5 facultades espirituales y a las que se le adiciona el aspecto de sila, que es la vergüenza moral y temor moral. Es decir, las 5 facultades son fe, energía, atención plena, concentración y sabiduría. La concentración queda fuera de estas 7 cualidades, pero es entendible que una persona que desarrollara cuatro, cuatro de las facultades espirituales, la quinta surgiría prácticamente en forma automática, ¿no? Una persona que tiene fe, que tiene energía, atención plena y sabiduría, es una persona que fácilmente se concentra. Bien. Y entonces ya sigue después la exposición típica, estándar, que es el desarrollo de la atención plena con comprensión clara, tal como se describió en el sutta que leí. Después busca uno la reclusión física y después uno busca la reclusión mental mediante el abandono de los 5 impedimentos. Habiendo abandonado los 5 impedimentos, la persona desarrolla los yanas y los 4 fundamentos de la atención, es decir, el par samatha vipassana, que básicamente constituye en los eslabones 7 y 8 del noble octuple sendero. Cuando la persona queda bien establecida en esta práctica, entonces se le abre la puerta para obtener el triple conocimiento, es decir, la remembranza de vidas pasadas, el ojo divino y el conocimiento de la destrucción de las corrupciones. Propiamente cuando el individuo logra el triple conocimiento completo, esa es la definición de uno que ha logrado el estado de Arahant y que ha finalmente realizado hasta sus últimas consecuencias el Nirvana. Y con eso concluye el entrenamiento gradual. Ahora, un comentario, al igual, en forma un poquito paralela al óctuple sendero, porque de hecho uno puede considerar que el óctuple sendero es un paralelo del entrenamiento gradual. Y de la misma forma que el noble octuple sendero, uno no toma esas ramales del octuple sendero uno por uno en orden, desarrollando, digamos, primero entendimiento correcto y cuando uno concluye el entendimiento correcto, entonces uno pasa a intención correcta y así sucesivamente. Eso no es lo que se hace. De hecho, todos los ramales tienen que desarrollarse en un momento dado porque unos soportan a otros.
Entonces, es un desarrollo más inclusivo, por llamarlo así. Lo mismo también sucede en el caso del entrenamiento gradual. Digo, no es que uno puede empezar con las llanas, eso no es posible. En ese sentido, sí es bastante gradual, pero uno puede, por ejemplo, eh, no tener mucha restricción sensorial, pero sí puede moderarse en el comer y el dormir. Y eso va a ser de apoyo para la restricción sensorial. Y por otro lado, la restricción sensorial es un soporte para poder moderarse en comer y dormir, ¿no? Entonces, de manera que sí hay un poquito de rejuego y no tiene uno que considerar el entrenamiento gradual como algo extremadamente rígido, ¿no? En fin, entonces con esto concluye la exposición. Como ven ustedes, nuevamente es otra lista ordenada, gradual, muy similar a las anteriores y como dije anteriormente, las anteriores de alguna u otra forma tienen relación con esto y todas tienen relación con el noble octuple sendero. Bien, entonces aquí lo dejo. Y bueno, ya veo que ya hay más miembros aquí. Eh, como todavía, creo que todavía tengo un poco de tiempo, sí, quisiera hacer el anuncio que hice al principio, porque quiero informarles. Les decía, para aquellos que no llegaron cuando hice el anuncio inicialmente, es que yo iniciaré mi retiro de invierno a partir del próximo sábado y es un retiro de 3 meses. Y lo que quería yo hacer era invitar a los que quisieran eh, ir en paralelo con este retiro que estoy haciendo o que haré, de manera que la persona pudiera ser parte del tiempo del retiro y yo estaría en comunicación con esa persona para, digamos, ir en paralelo con ella y ir apoyando a esa persona con su práctica y ayudando con ciertos lineamientos de cómo se puede practicar si la persona tuviera el tiempo y la disposición. Les dije que el tiempo mínimo, digamos, para que sea algo fructífero, tendría que ser aproximadamente 2 semanas. Si la persona se puede comprometer a 2 semanas, sería muy conveniente. Desde luego que si alguien cuenta con más tiempo, pues qué mejor, ¿sí? Pero de entrada, la oferta que les hago sería de 2 semanas em, y podrían ingresar, por decirlo así, al retiro en el momento que quisieran. No sería una fecha fija, sino en el momento en que la persona pueda hacerlo, ¿no? Lo único que tendrían que hacer es enviarme un mensaje por correo electrónico diciéndome si tienen esta posibilidad para poder organizarnos y el contacto podría ser a través de Zoom o vía WhatsApp o Meet, también está el Meet, o sea, hay formas de ponerse en contacto y sería una cuestión dependiendo del tiempo que tienen disponible, tendríamos reuniones o entrevistas cada 5 días o cada 7 días. Entonces, simplemente ahí está la oferta, piénsenlo, aquellos que puedan hacerlo, adelante. Sí, Edgardo, tienes tu mano alzada. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas Muchas noches. gracias, como siempre, por tu generosidad. Eh, Interesante esto, yo entré tarde, no lo había escuchado. Y, y dime, ¿cómo sería, tú pasarías la rutina y los horarios de trabajo, de encuentro? ¿Qué significaría esto de ir en Sí, paralelo? ¿Estaríamos todo el tiempo en contacto o sería no, como dices tú, una vez por semana? sí, por ejemplo, esto sería de la siguiente forma. Si la persona está interesada, me contacta por correo electrónico y entonces establecemos una fecha,
un día y una hora para entrar, digamos, a la primera entrevista. En la primera entrevista nos enfocaríamos en cómo hacer el retiro, cómo hacer la práctica, qué detalles habría que atender, ¿sí? Y cuáles serían los lineamientos para hacerlo. Eh, uno de los lineamientos, por ejemplo, o requisitos es que la persona tome 8 preceptos, ¿sí? Porque yo voy a tomar 8 preceptos, entonces es es, es propio que la otra persona también tenga que tomar los 8 preceptos para que Claro, estemos en paralelo. Eso es lo que yo llamo estar en paralelo, ¿no? claro, claro, pero un Eh, esfuerzo unificado, ¿no? Exactamente, sí, y que hay un estándar también, por lo menos el estándar de Sila va a ser ese estándar, ¿no? Claro, Hay retiros de 5 preceptos, pero es un poco diferente. El retiro de 8 preceptos, desde luego, involucra un mayor sacrificio por parte del practicante, ¿no? Como ustedes saben. claro, claro, Entonces, por ejemplo, ese es algo que se tendría que establecer. Ahora, repito, una primera entrevista sería para describir un poquito la estrategia de cómo hacer la práctica, lo cual pues no lo puedo describir aquí porque no claro, tengo tiempo para hacerlo, pero cuando entremos en contacto, yo haría sugerencias, por ejemplo, acerca de eh, cuánto dormir, por ejemplo, consejos acerca de la comida, acerca del dormir, de las horas de sueño, los tiempos de práctica, cómo dividir la práctica entre periodos sentados, caminando, aspectos de, por ejemplo, ejercicios para el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la serie de detalles que, en cierta forma, eh, aquí viene el otro, aquí viene el otro punto un poquito que decimos en México, que tiene un retuécano. El retuécano es que yo lo voy a enfocar principalmente al desarrollo de sámata. Entonces, la estrategia en el desarrollo de sámata es bastante diferente que la estrategia a seguir si es un retiro puro de vipassana o lo que llamamos vipassana a secas. Son estrategias muy diferentes y a pesar de que al final de cuentas las dos prácticas convergen, si de entrada uno desarrolla samatha, tiene que hacerlo en cierta forma. Y estas son las cosas que se discutirían en esa primera entrevista. Es decir, en esa primera entrevista se sientan las bases para la práctica, para que la persona tenga el lineamiento general de cómo hacer la práctica. Posteriormente, digamos, la segunda entrevista sería en 5 días después de eso, o en una semana después de eso, y consistiría en una revisión de la experiencia del practicante. El practicante describiría las dificultades o los logros o cómo se siente y se discutirían puntos relacionados específicamente con la práctica meditativa. Desde luego que se van a tocar aspectos de la enseñanza, de doctrina, además, pero el enfoque es el desarrollo meditativo, ¿sí? De manera que bien, entonces, con esa segunda, tercera, cuarta, quinta entrevista, el meditador va, digamos, va más orientado, bien, pierde menos tiempo en cosas que claro, tal vez no sean importantes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya es la complejidad de la práctica y sobre todo en la interacción entre meditadores es altamente personal, porque desde luego que hay principios generales, pero también hay condiciones que son propias de cada persona. Entonces, esas se tienen que abordar en forma personal. Entonces, ahora, esa es la idea. ahora, Miguel, un par de consultas al respecto. Por ejemplo, yo podría iniciarla en enero, Sí, eh, y tú, ¿cuándo saldrías del retiro? yo, ¿En qué? yo salgo el día 1 de febrero. Ah, perfecto. Entonces, las Entonces, personas podrían iniciar en noviembre, cuando quisieran, noviembre, diciembre, cuando quisieran, o en enero,
sí, repito, la única condición que pido es que se comprometan por lo menos 2 semanas Sí, seguidas, sí, 2 semanas, claro. un periodo de 2 semanas de retiro. ¿Por qué lo digo? Porque si, en 2 semanas se puede lograr bastante. Sí. Menos de dos Y semanas no es factible, no es realista. ahora, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos un lugar donde pudieran participar más de una persona, ¿eso es conveniente o no es conveniente? Podría ser, podría ser, por ejemplo, podríamos entrar en contacto por Zoom. Sí, pero me Em, refiero a que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo Sí, tengo posibilidades porque en enero probablemente alguna persona venga a meditar al sitio. claro. Entonces, yo tengo la posibilidad, si me organizo, no puedo ahora noviembre, diciembre, pues ya tengo compromisos laborales fuertes, ¿no? Pero Sí, en enero yo puedo iniciar y sin fecha de terminar, a lo mejor completo contigo, ¿no? No sé. sí, sí, Pero, sí, podría sumarse alguna otra persona también. Entonces, ¿eso sí. es tiene alguna dificultad el No, te que 2 personas estén juntas haciéndolo o no? no, no, Hablo de la distracción, ¿no? no habría dificultad. Lo único que yo sugeriría es que por ejemplo, la entrevista inicial sería con 2 o más personas. Esa primera entrevista, porque es muy general. Claro, Pero después de eso, ya es una cuestión personal. Entonces, yo lo que sugeriría es que si tú haces ese retiro con otra persona u otras 2 personas, perfecto. La entrevista inicial es en grupo, pero posteriormente yo hablaría personalmente con cada uno de los participantes en diferentes tiempos. Por ejemplo, podríamos acordar que las entrevistas fueran en la tarde. Si son 3 personas, pues entonces yo asigno 1 hora para cada persona, perfecto. pero a nivel personal. Sí, sí, claro, son Sí, experiencias, independientes, ¿no? sí, 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 sí. Claro, Así lo haríamos. Sí, bien. no hay ningún Bueno, problema. resulta interesante. Yo voy a tratar de hacerlo, Miguel, en Sí, enero. Ahora no voy a poder, pero en enero sí, me comunico y si alguien más participa, bueno, ya aprovechamos y lo hacemos juntos. sí. Ahora, quería hacerte una pregunta sobre el SUTA, no sé si tenemos tiempo, pero es cortita, ¿no? Pero, si me permites, Sí, yo quiero simplemente recalcar lo que le dije a Jonathan. Muchas personas del grupo no atendieron esta sesión, entonces no saben de este aviso, de la posibilidad. Entonces, yo les agradecería mucho eh, a ti, Edgardo, y a Jonathan, que por favor les comunicaran de esta posibilidad y que ya ellos, si ustedes les proveen mi correo electrónico, entonces yo me puedo poner de acuerdo con esas personas en caso de que tuvieran interés. Eso era lo que perfecto, quería decir, ¿de acuerdo? perfecto. Sí, lo Ahora vamos a vamos a la comunicar, pregunta. lo vamos a comunicar, lo vamos a comunicar. Gracias. Bueno, dos puntos eran, pero el que más me interesa, uno solo que es el que más me interesa, después el otro en otro momento. Y es en relación a una de estas cualidades que tú mencionabas hace un momento, que tiene que ver con las 7 condiciones de la gradualidad, en donde entre una de ellas está la memorización, el aprendizaje y la memorización, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, ese aprendizaje y memorización es literal, o sea, a qué se refiere? Porque una cosa es memorizar los textos y otra cosa es memorizar el concepto y o el conocimiento, ¿no? Y esa es muy Porque, por buena ejemplo, pregunta. a mí me resulta mucho más fácil, luego de entender el texto, desarrollar el concepto aunque no me apegue literalmente al texto, ¿no? Sí, sí, esa es muy buena pregunta y desde luego aquí hay una cuestión que es interesante eh, porque en la tradición
Y estoy hablando no a título personal, sino a título de la tradición que llevamos más de 2500 años, que ha sido la tradición hasta ahora, hasta tiempos modernos, ha sido la memorización exacta de la palabra del Buda Vachana, de la palabra del Buda. Y entonces, en base a esa memorización, es que se hace la correspondiente reflexión y análisis posteriores, los cuales sí ya son eh, más libres, por decirlo así, pero en la tradición se prefiere al pie de la letra la memorización. Por eso se memorizan, los monjes memorizan directamente del Pali, ¿no? Se memorizan los sutas enteros. Desde luego, a la larga tienen que aprender algo de Pali porque tienen que entender el sentido de lo que han memorizado en Pali, ¿no? De acuerdo, bueno, un equivalente, digamos, para una persona que no es monástica, un laico, el equivalente sería buscar una buena traducción y memorizar esa traducción. Y una vez hecho esto, eh, entonces ya la mente está libre para analizar de acuerdo a las inclinaciones y capacidades de esa persona. Pero aquí lo que les quiero decir y lo que es muy sutil es que el fraseo que tienen los, digamos, los sutas, por ejemplo, la forma en la que está dicho, tiene implicaciones muy sutiles, psicológicas, muy sutiles, que se perderían si, por ejemplo, ustedes memorizan simplemente un resumen. Yo, por ejemplo, les voy a enviar el resumen este final del entrenamiento gradual. Sí, bueno, está bien porque es una revisión rápida, pero no tendría tanto valor memorizar ese resumen como lo tendría memorizar el segmento del sutta correspondiente a la descripción del entrenamiento gradual. ¿Por qué? Porque está lleno de sutilezas y repito, el fraseo del Buda es clave. Él pone ese fraseo originalmente porque tiene lo que llamaba mi maestro, el venerable Sona, llamaba, el Buda dice constantemente está poniendo cargas de profundidad. Es decir, en el momento uno no lo capta, uno lo pasa de largo, pero ya está puesta esa carga de profundidad que cuando llega a cierta profundidad explota y entonces viene el insight, viene esa chispa de entendimiento que había sido plantada. Ahora, ese plantar de esa semilla está plasmado en los textos. Y cuando uno memoriza, si uno memoriza lo más apegado posible al texto, entonces uno tendrá oportunidad de precisamente después de un tiempo entender esas sutilezas y tener ese flash, ese flashazo intuitivo que está promovido por la forma en la que está dicho, en la que está escrito el texto, ¿no? Entonces, en Sí, ese sentido es muy importante, desde el punto de vista de la tradición Theravada, memorizar lo más textualmente posible. Ahora, ese es un punto de vista, pero está el otro punto de vista, desde luego, o sea, es muy lógico, es muy propio de los escolásticos modernos o de la gente estudiosa, que entienden que lo que buscan es el concepto, ¿no? Quieren quitar toda la paja y centrarse en lo esencial, y eso es lo que toman en cuenta. No, eso no tiene nada de malo, eso está muy bien, y en ciertos casos eso sería lo más conveniente, pero en otros casos es muy conveniente memorizar los textos. Yo sugeriría que específicamente los sutas son eh, deben memorizarse lo más al pie de la letra, ¿no? Sí, sí, esa es mi sugerencia. Cuestiones ya que vienen de los comentarios, subcomentarios, obras que, por ejemplo, fueron escritas que se consideran comentarios, como el Vimuttimagga, el Visuddhimagga. Ahí sí uno puede tomar esos textos y simplemente resumir lo esencial. Puede uno usar hasta el chat GPT, ¿no? Y sacar un resumen de varias páginas y tenerlo a la mano y estudiarlo.
en eso estoy de acuerdo. Pero si se trata de los suttas o el Vinaya, la memorización es más conveniente, más fructífera cuando es al pie de la letra. Esa es mi opinión. Mi opinión, las opiniones son Sí, relativas, no tienen... ¿Qué no, puede valer mi opinión? no, pero son muy importantes porque, a ver, Miguel, por dos razones. Una, porque proviene de ti con la experiencia que ya has acumulado y constatado. Y la otra es porque si yo he detectado alguna cosa, como te mencionaba la vez pasada, en que todos los sutras de una manera u otra hay una secuencia de condicionalidad. Y entonces, esa secuencia de condicionalidad está dada por el orden en que el Buda va Exponiendo. exponiendo, ¿no? Es muy, muy interesante eso. Yo estoy como medio enganchado con eso, como que voy deliberadamente a buscarlo muchas veces. No sé si está bien o no, pero Sí, sí, hay un proceso, sí, en su discurso que hace alusión precisamente a estas dos cosas, ¿no? La gradualidad y la condicionalidad, excepto sí, algunos casos en donde el Buda hace digamos, relato específico sobre alguna personalidad o algún tema, como empieza en este sutta, ¿no? Hablando del príncipe y sus características. Ahora, este, voy a intentar utilizar los cánticos para eso, porque me cuesta mucho más hacerlo así, sí, ¿no? Directamente, que utilizando los cánticos. Los cánticos me parece que son más, ¿cómo diría? Pegajosos, ¿no? claro, claro, Este, y luego, una vez que uno aprende el cántico, bueno, es más fácil descifrarlo. claro, claro, claro. Entonces, me Sí, parece sí, que esa sí. puede ser una manera, ¿no? Esa es la manera de la tradición. Ahora, quiero mencionar, ahorita que estamos en esto es algo que me comentó hace mucho tiempo el venerable Piyadamo, es un monje que ya tiene mucha antigüedad actualmente, eh, y fue el que nos asusaba a que memorizábamos y memorizábamos. Y una cosa que siempre me acordé de lo que decía era que decía que teníamos que entender que, por ejemplo, en el caso de los sutas, ese discurso, ¿sí? Es un discurso dado por el Buda que fue posteriormente memorizado, ¿sí? Pero bien, la clave es que es la secuencia de palabras que viene de un completamente iluminado. Cuando uno memoriza ese sutta, la mente va en esa misma frecuencia que la mente de un completamente iluminado. Aunque uno no esté completamente iluminado, está, por decirlo así, caminando el mismo camino con sus altos y bajos que está expresando el iluminado. Entonces, eso hace que la mente de la persona que está memorizando entre en ese carril, y esa es la parte sutil, esa es la parte eh, inconcebiblemente eh, fabulosa, porque ese imitar, ¿sí? Es una imitación, ¿sí? Por eso decimos, hay que imitar los buenos ejemplos, ¿no? No imites los malos ejemplos. Entonces, Claro. esa imitación es la imitación de lo máximo, ¿sí? Bueno, Entonces, ese es el argumento del venerable Piyadamo. este último comentario que acabas de hacer es para 10 horas de charla, ¿no? Porque es Ah, fascinante, sí, pero bueno, ah, no sí, nos va a dar, no podemos. no va a dar tiempo. En otra ocasión, tal vez. Sí, Ismael, ya para despedirme, Muchas gracias, muchas sí, gracias. de nada. Ismael, adelante, por favor. Tu micrófono, tienes que encender tu micrófono. Sí, perdón. Yo en cuanto pueda organizar mis horarios, me gustaría tratar de plegarme a algunas quincenas. Genial, genial. Respecto de eso, de la recitación, yo todavía no me enganché con recitar, pero esto que usted dice de pegarse a esto que dijo las palabras de un completamente iluminado, hay dos cosas. Uno sería, eso es en Pali, y por el otro lado,
a mí muchas veces me causa mucho, no sé si mucho, pero por lo menos bastante rechazo, que estoy tratando de vencerlo, algunas traducciones. Que las traducciones sean tan, no sé qué palabra justa sería, pero enrevesadas o difíciles. ¿Tiene que ver con esto de que trataron de calcar un cierto canto? Ese es un ligero problema. Es un ligero problema porque existen diversas traducciones del mismo sutta. Entonces, ahí hay una cierta, podríamos llamarlo así, dificultad, ¿no? Mi sugerencia es esta. Si uno decide, memorizar un texto, es conveniente reunir todas las traducciones posibles que haya disponibles. Y entonces, teniéndola uno enfrente, entonces uno coteja y compara con, y si es posible, en lo posible, tener también acceso al Pali original con un diccionario. Y entonces, cuando hay alguna duda entre dos traducciones, entonces uno va al Pali a final de cuentas o le pregunta a una persona que sepa un poco de Pali o que tenga acceso a la información, ¿no? Hasta que llegue un momento en que uno, por ejemplo, yo he acabado, por ejemplo, en ocasiones, por ejemplo, en algún momento me memoricé el Metta Sutta, ¿no? Entonces, no estaba satisfecho con unas traducciones y bueno, y entonces tuve que hacer una combinación de diferentes traducciones que finalmente me satisfizo y esa fue y eso es lo que sugiero que ustedes hagan también, ¿no? O sea, no se apeguen solamente a una traducción. Ya que van a memorizar algo, tómense suficiente tiempo para realmente quedar muy satisfecho internamente con lo que están memorizando, ¿no? O sea, no es una tarea fácil, requiere de investigación y estudio, que es una de las 7 cualidades que son necesarias para desarrollar el entrenamiento gradual. Ese es mi consejo, ¿eh? Difícil Bien, elegir por cuál empezar, ¿no? Pero bueno. bueno, ese es ahí está esa es una de las principales dificultades. Yo, por ejemplo, las platico como anécdota, con este monje con el que estudié un tiempo, de entrada, él me dijo, Miguel, ah, tú el Máxima 19, ese memorizas ese es para ti. Yo era muy obediente. Si un monje me dice algo, yo lo hago. Y me memoricé el número 19. Tomó mucho tiempo, pero a la larga, después de muchos años, vi la bendición de haber seguido ese consejo y después entendí por qué me estaba diciendo eso, ¿no? Porque él veía ciertas deficiencias en mí que con esa memorización me iban a ayudar, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Interesante. No necesariamente, muchas veces es conveniente memorizar algo que nos inspire. Creo que esa sería la primera opción. Si algo realmente nos inspira, si algo realmente nos llena, pues hay que memorizarlo. ¿Por qué? Porque a la hora del cojín, de sentarse a meditar, uno tiene esa remembranza, genera gozo y felicidad, y eso abre las puertas para la concentración. Surge virilla también, ¿no? Surge la energía por el entusiasmo. Claro, Así claro. es. Entonces, todo está conectado, relacionado y si hay la posibilidad, hagamos que el camino sea gozoso, que sea un camino agradable. No tiene que ser, o sea, sí se habla de renuncia, de sacrificio, etcétera, pero no, hay que darse el gusto que, como dice el Buda, es un gusto legítimo, ¿no? Bien. Claro. Bueno, lo dejamos ahí y ya estaré en contacto con algunos de ustedes. Que estén muy bien y nos vemos nuevamente a principios de febrero y les deseo todo lo mejor y a todo el grupo estaré manteniéndolo en mente con mucho meta. Que estén bien, contentos y en paz. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. Gracias. feliz retiro. Hasta pronto. Gracias, gracias.